Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan aquí en la programación de radiogénesis.tv. Muchísimas gracias, su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Muchas gracias a los hermanos que nos acompañan también a través de Vivo para Cristo TV desde Suecia en Estocolmo. Muy bien. Estamos desarrollando la historia, todo el contenido de lo que ha significado, va a significar y significará a lo largo de la historia hasta nuestros días y por venir de lo que es el tabernáculo del testimonio, el santuario, el templo, todos sus utensilios, cada una de las partes que la conforman y particularmente estamos en el capítulo 28 cerrando esta semana con el tema de las vestiduras sacerdotales. El tema de las vestiduras sacerdotales realmente debería ser un tema en el que deberíamos trabajar por mucho más tiempo, con mayor detalle, así es que yo les pido de manera especial a los amigos que aman la palabra, que aprenden la palabra y que estudian la palabra, viviendo la palabra, por favor, tómese un tiempo en casa. Esto es como en la universidad. Yo les doy un barniz, pero ustedes tienen que ir a la profundidad de la palabra, escudriñar y comprender con mejor claridad el tema. Apóyese con un buen diccionario bíblico, apóyese con su concordancia Strong y adelante porque tenemos mucho que trabajar. En el capítulo 28, verso 30, ayer hicimos mención, dice este texto, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Así es que investigando, indagando un poco más sobre el tema, encontré un texto que me pareció muy interesante traerlo a colación y me permito leer algunos apartes en este texto de estudio sobre el tema del Turim y del Tumim. Dice este artículo, los 12 nombres que estaban sobre el pectoral incluían 18 de las 22 letras en el alefato hebreo. Preste mucha atención. De las 12 piedras que mencionamos ayer en el pectoral, estas piedras incluyen 18 letras del alefato hebreo que consta de 22 letras. Recuerden que en el alefato hebreo no hay vocales. Las otras 4 letras, que para completar las 22, estaban puestas en lo que se llamaba el tumín. La palabra hebrea para tumín significa perfeccionadores o los que completan. Por lo tanto, el pectoral, con esta pieza adicional llamada el tumín, se encontraban las 22 letras completas del alefato hebreo. A esa sí lo compara en el texto, en este estudio, lo compara como el teclado de una máquina de escribir. Bueno, para muchos una máquina de escribir tal vez ya no, algunos seguramente ni las conocieron. Pero el teclado normal en la computadora, en la tablet, el teclado. Es decir, que completa todo el abecedario o todo el alefato y se puede escribir de una manera completa una palabra, una frase, una oración o un párrafo que están sobre el pectoral y el tumín para deletrear palabras u oraciones. Según este artículo, el Urim, atención, hablamos del tumín como las 4 letras que estaban pendientes para completar el alefato, y el Urim era un iluminador insertado dentro del pectoral por debajo de las 12 piedras. Miren, este artículo me pareció tan extraordinariamente importante. Está siendo tomado de un libro de las escrituras del antiguo y el moderno estudio judío. Dice entonces que el Urim era un iluminador insertado dentro del pectoral por debajo de las 12 piedras. Esto no era algo tan simple como lo escribimos o lo mencionamos y como lo leemos en el texto bíblico. Aquí hay una profundidad sobrenatural. Por eso me encanta esa porción de Jeremías 33:3. Ya clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora,
En este artículo dice que el Urim podía contener aceite para quemar y que el fuego que se usaba para quemar este aceite provenía del altar. Los escritores hebreos responsables de este artículo también dijeron que este Urim tiene 12 iluminadores, uno para iluminar cada una de las piedras del pectoral. Entonces las piedras transparentes pueden brillar con la luz. Veamos algunos ejemplos interesantes. Cuando Dios llevó a su pueblo al desierto, Él les habló a través de Moshe. Dios le habla a Moisés cara a cara, pero después de la muerte de Moisés, Josué no recibía la guianza de Dios directamente de la forma como Dios le habló a Moisés, sino que Josué recibía las órdenes, la dirección, de acuerdo al Urim y al Tumim que estaban sobre el pectoral del sumo sacerdote. Por lo tanto, siempre que Josué necesitaba la guianza relacionada con el viaje del pueblo, él tenía que ir al sumo sacerdote, quien entonces recibía la guianza, la dirección de parte de Dios por medio de el Urim y el Tumim. Por ende, Dios habla a través del Urim y el Tumim. Qué interesante, y creo que me tomaré unos minutos más si usted me lo permite, porque realmente, aunque este tema necesito avanzarlo, pero esto es muy importante y quiero compartirlo. El escritor de este artículo nos da algunos ejemplos básicos respecto a la función del Urim y el Tumim, refiriéndose a casos como este, el de Josué y Acán. Los hijos de Israel fueron derrotados en Ai debido al pecado de Acán, Josué capítulo 7. ¿Cómo se descubrió el pecado de Acán? Vean lo interesante de esta historia. Según este artículo, un representante de las 12 tribus fue al tabernáculo y se paró frente al sumo sacerdote. Interesante. Frente al sumo sacerdote, quien tenía puesto el pectoral con las 12 piedras. De repente, una de las 12 piezas del pectoral dejó de brillar. Observe usted qué interesante esto. Esta era la piedra que representaba a la tribu de Judá. De esta forma se separó la tribu de Judá, como lo dice el libro de Josué en el capítulo 7, versos 16 y 18, y dice: fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabit. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. La familia y la persona fueron cubiertas por medio de otras piedras del pectoral que se apagaban también. En esta situación, el pectoral funcionaba como una máquina de escribir espiritual que deletreó el nombre de Acán. Es decir, si puedo utilizar un ejemplo más práctico que la máquina de escribir, repito, porque ya prácticamente ese instrumento no se utiliza. De hecho, aquí en nuestra estación de radio tengo algunas máquinas de escribir en mi colección de objetos antiguos. Entonces, podríamos mencionarlo tal vez como un escáner. Es decir, que en el momento en que el escáner, el pectoral con las 12 piedras, pasaba frente a las personas, las piedrecillas, las piedras preciosas mejor, que representan las 12 tribus, se apagaban o encendían. Qué interesante, ¿les parece? Este artículo cita otras ocasiones en las que se usaba el Urim y el Tumim. Dice que Josué repartió la tierra a las 12 tribus o a las tribus de acuerdo a lo que determinaban el Urim y el Tumim. Libro de Josué, capítulo 18, versos 6 y 10. Y que también peleaba Josué contra los enemigos de acuerdo a la dirección que recibía por medio de estos elementos, el Urim y el Tumim. Libro de Jueces, capítulo 1, verso 1, verso 2. Y libro de Números, capítulo 27, verso 21. Además, interesante este punto, y vamos a cerrar aquí el comentario. Además, cuando el rey Saúl fue infiel a Dios, Dios no le contestó por medio del Urim y el Tumim. Primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 6. Cuando Saúl
mataba a los sacerdotes, uno de los hijos escapó y fue donde David, y éste hizo lo que el Señor le dijo por medio del Urim y el Tumim. Mencionamos que el pectoral, que se le llama el pectoral del juicio, libro de Deuteronomio, capítulo 33, verso 8 y 10, dice: a Leví dijo: tu Tumim y tu Urim serán para tu varón piadoso. Ellos enseñaron tus juicios a Jacob, a tu ley a Israel. Debido a que Urim y el Tumim estaban con los levitas, los sacerdotes, ellos podían enseñar al pueblo no solo la ley de Dios, sino también sus juicios. Lo que hemos abarcado hasta este momento acerca del Urim y del Tumim son algunos de los datos históricos que se han recopilado. Aún no hemos visto nada según la aplicación espiritual del Urim y del Tumim, así es que esto es importante que lo tengamos como lo que es un dato totalmente histórico. Muy interesante me pareció el artículo, quise compartirlo con ustedes y avanzamos entonces en los siguientes minutos, mis amados hermanos, al capítulo 29. El capítulo 29, wow, cómo quisiera que tuviésemos más tiempo y dedicar mayor énfasis al estudio del capítulo 29. Título en sus Biblias: consagración de Aarón y de sus hijos. Muy importante. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Por favor, lea usted en detalle el capítulo 29 en casa. Yo quiero avanzar puntualmente en algunos versículos. Vemos que nos menciona en el verso 6 la mitra: y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción. Muy importante el verso 7. Luego tomarás el aceite de la unción. ¿Cuál era el aceite de la unción? Ya lo vimos anteriormente. El aceite de oliva, puro, extra virgen. Vimos cómo, y creo que me quedé corto en el comentario, cuando hablamos de las olivas machacadas para el aceite, es importante también la tipología de las olivas frente al pueblo de Israel. Cuando hoy se visita Israel, nos ofrecen en los restaurantes, lo mencioné ayer, las olivas. Y muy seguramente para quien nunca las ha probado, las degustará y muy seguramente no encontrará un sabor muy agradable al paladar. Por lo tanto, muchos lo desecharán, es decir, probarán y simplemente dirán: este plato de olivas no es de mi gusto, no es para mí. ¿Y qué tiene que ver eso con Israel? Precisamente el tema que estamos tratando, que para muchos, para la religión y para muchas personas, cuando se habla de Israel, o cuando se habla particularmente de las raíces hebreas, o cuando hablamos particularmente del pueblo judío que está presente hoy en Israel, muchas religiones y opiniones y doctrinas inmediatamente dicen: no. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Esas son las olivas. Las olivas, recuerden que el Señor nos ha puesto y nos ha injertado en el árbol del olivo. Pero muchos dicen: no, ese concepto antisemita, yo no quiero saber de esas olivas, yo no quiero saber de Israel, yo no quiero saber de nada que tenga que ver con los judíos. Y esa historia del antisemitismo, que es una historia que ha acompañado la historia misma por los años y los años y los años. Así es que dice aquí el verso 7: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza y le ungirás. ¿A quién? Al sacerdote, en este caso Aarón. Y harás que se acerquen sus hijos, atención, sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y las atarás y atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Por favor, subraye esta expresión, por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Es interesante mencionar aquí en el verso 7 la palabra consagrar. Hasta nuestros días es muy típico en las congregaciones, cuando se hace el nombramiento
de un ministro, de un sacerdote, en el caso pastoral, nosotros hablamos de consagrarlo o hablamos de ordenarlo. Esas son las expresiones. Fui ordenado como pastor, fui consagrado como pastor. Pero realmente, mis amados hermanos, si leemos el capítulo 29 con detenimiento y si vamos mejor al original en el hebreo, nos daremos cuenta que la palabra consagrar aquí no es la palabra adecuada ni mucho menos la original. Realmente la palabra en el original es santificarlo. Más que consagrarlo, la expresión la entendemos tal vez mejor como consagrar, pero quiero que hagamos la notoriedad en cuanto a que la palabra correcta es santificar. ¿Qué significa la palabra santificar? Un sacerdote significa llenarle las manos. ¡Wow! ¡Qué expresión tan interesante! Llenar las manos del sacerdote. Y llenar las manos del sacerdote es llenarlo, si me permiten hacer el ejemplo, llenarlo con la palabra. Llenarlo con la palabra en su corazón, llenarlo con la palabra en su mente, llenarlo con la palabra en todo su ser. Es decir, ahora sí podemos decirlo, aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. ¿Por qué hago esta reflexión y me detengo un momento ante lo que estoy mencionando? Porque, mis amados hermanos, vimos hace unos momentos que en los capítulos anteriores, cuando hablamos de las vestiduras sacerdotales, Yahweh instruye a Moisés y le indica cuán importantes son estas vestiduras. Hicimos nuestra reflexión al respecto, indicando que de igual manera nosotros que somos sacerdotes, dice el libro de Apocalipsis, una nación santa, una nación de sacerdotes escogidos, tenemos que utilizar vestiduras que estén conforme a nuestra talla y a nuestro llamamiento para el servicio y el ministerio. Es decir, y lo planteé, y gracias por sus apreciaciones y sus comentarios, veo que llamó poderosamente la atención este mensaje cuando dijimos cuán importante es que tanto los varones sacerdotes como las mujeres, los hijos, nuestros hijos, niños, niñas, cuando nos congregamos en nuestro santuario, en nuestro templo, con el propósito de adorar y de recibir la palabra, tengamos una vestimenta honrosa, digna. Y muchos de ustedes me dieron o me enviaron mensajes diciéndome cosas como que en algunas congregaciones a donde ustedes asisten, tal vez o esto nunca se menciona, número uno, y número dos, pues son temas en los que cada quien viste como a cada quien le parece. Entonces vimos que las gentes van en ropas de carácter muy sensual, escotes, minifaldas, pantalones ajustados, etcétera, 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 etcétera. Estoy haciendo mención a comentarios que ustedes me enviaron. Y realmente la Biblia, puntualmente en todo este texto que llevamos en el libro de Éxodo, nos narra con detalle la importancia de las vestiduras, y a partir del capítulo 29, este capítulo 29 es tan importante porque ahora nos menciona cómo debemos santificar al sacerdote. Observen que lo hago en énfasis, santificar al sacerdote, porque también lastimosamente, y lo digo con todo respeto, sin el ánimo, por favor, de incomodar o molestar, pero como dice el dicho popular, pues es la palabra y la palabra es la palabra, el poder de la palabra. Pero hoy tenemos nombramientos de pastores. Estoy hablando desde el punto de vista sacerdotal. Vemos nombramientos de pastores que toman un curso de 15 días y no solamente los consagran y los ordenan como pastores, sin que ni siquiera se vea en ellos el llamamiento al servicio. Mis amados, es que ser pastor tiene como labor, y la palabra pastor encierra el contexto de ministerio, y ministerio significa servir. Ministerio no significa plataforma, ministerio no significa enriquecimiento, ministerio no significa publicidad, ministerio no significa nombre, ministerio no significa posición, posesiones, ministerio significa humildad, ministerio significa servicio. De tal manera que hoy escuelas proféticas, escuelas pastorales de 15 días o de una semana, y no solamente esto, sino que entregan credenciales de denominaciones de aquí, denominaciones de allá, títulos de acá,
Pero cuando se trata de la Biblia, cuando se trata de la palabra y cuando hacemos apenas una encuesta pequeña, ¿cuál es el primer mandamiento? Le pregunto a uno de estos recién nombrados hombres y me encuentro con que me responden con mandamientos que nada tienen que ver conforme a lo estipulado en Éxodo 20, sino que nos contestan conforme a la religión y a la doctrina generacional que traemos desde niños. Por favor. Entonces el capítulo 29 tiene una importancia y una relevancia extraordinariamente importante, permítame la redundancia, dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con aguas. Entonces ahora Yahweh le indica a Moisés cuál es el proceso para santificar al sumo sacerdote y a los sacerdotes que han de servir en la labor propia del servicio, repito, en el tabernáculo. Y le indica cuáles son las instrucciones generales acerca de cada uno de los temas respecto de los sacrificios que deben ser ofrecidos y que los vamos a ver en todo este capítulo. Llevarás entonces y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del éfod, el éfod y el pectoral, y le ceñirás con cinto del éfod y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y las atarás a las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás, así santificarás a Aarón y a sus hijos. Entonces, en esta primera parte vimos cómo el proceso empieza con lavarlos con agua a la puerta del tabernáculo de reunión. Y esta es una acción muy significativa, ya que el agua, recordemos que el agua es ¿qué? Símbolo de la palabra. Lavarlos con agua es cubrirlos con la palabra. Es un acto totalmente simbólico que estoy representando. Lavarlos con agua, el agua tipológicamente representa la palabra de Yahweh, como por ejemplo lo vemos en el libro de Juan capítulo 3 verso 5 o en el libro de Efesios en el capítulo 5 y en el verso 26. Por lo tanto, esto era algo emblemáticamente muy importante porque tipifica también el nuevo nacimiento o la santificación por medio de la palabra, apartados así para el servicio de Dios. Esto es muy importante incluso, y lo digo por favor, repito, todo lo hacemos en honra y en respeto, porque un sacerdote, una vez pasa el proceso de santificación, su proceso será para servir de manera perpetua al templo, en el tabernáculo. Pero atención, hoy, en la moda de hoy, y en la tipología de hoy, tenemos entonces casos en los que el nombramiento tenemos el caso particular de la iglesia tradicional, donde tenemos todos estos sacerdotes, obispos, cardenales y demás. Y hablamos de los laicos y de los ordenados, o de los ordenados y de los no ordenados. Pero todas esas estructuras que hoy vemos en la llamada iglesia realmente no son estructuras bíblicas. Por favor, esas estructuras que hoy tenemos hasta llegar al ser el sumo pontífice en el caso de la iglesia tradicional, pues no son más que ordenanzas de hombres, enseñanzas de doctrinas humanas, de concilios, de organizaciones políticamente hablando religiosas que forman una serie de escalas o escalones y de nombramientos que no tienen nada que ver precisamente con lo que nos indica el capítulo 29 del libro de Éxodo. Así es que repito, este capítulo es extremadamente importante y cuánto siento que hoy la iglesia omita o desconozca puntualmente este capítulo. Así es que cuando Aarón fue lavado con agua, se le consideraba ahora en esa posición como una figura de pureza, absolutamente lleno del Mesías. Y sabemos personalmente que él fue totalmente lleno de la presencia del Padre. Por lo tanto, es importante que ahora Aarón es separado
y ahora sus hijos recibirán la siguiente acción: se les viste y se les unge, estando completamente separados el sacerdote, sumo sacerdote, de sus hijos. Éxodo capítulo 29, versos 5 y 7. Primero, las vestiduras sacerdotales descritas en este capítulo son puestas sobre él, las vestiduras para honra y hermosura. Me gusta esta expresión, ya la habíamos considerado. Las vestiduras para honra y hermosura. Mirad cuán bellos y agradable es ver a los hermanos reunirse en la congregación, debidamente presentados, con honra, con hermosura, bien bañados, bien vestidos, bien organizados, porque nuestra reunión cada Shabbat o nuestra reunión de acuerdo a la iglesia la tenemos ¿para qué? Para presentarnos justos frente a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y observen cómo es importante en el capítulo 29, muy importante, que Dios se ocupa tanto del vestido externo como del corazón, es decir, de que la presencia, las manos del sacerdote estén llenas del Mesías y su corazón sea el fluir de la palabra. Muy bien. Entonces, en este proceso nos damos cuenta que Aarón y sus hijos representan el contexto de la congregación, de la asamblea como familia sacerdotal. Y cuán importante es cuando hablamos del concepto de familia sacerdotal. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando, en el caso particular nuestro, mi esposa, la pastora Pili, y el suscrito pastor Roberto Alfaro, somos primera generación pastoral de nuestra familia por parte y parte. Ahora tenemos a nuestros hijos y hoy nuestros hijos están en el proceso, perdónenme, precisamente de ahora ser ellos la segunda generación pastoral. Porque el propósito del pastor, una vez el pastor ha sido lavado, ungido, vestido y entregado completamente al servicio, entonces el único enfoque del pastor, por favor, pastores que me están escuchando a esta hora, les pido que su tiempo sea el tiempo para servir en el ministerio. ¿Saben? Del tiempo cuando recién llegamos a esta nación, hace casi 20 años ya, yo recuerdo que empezamos a desarrollar trabajos, un trabajo aquí, otro trabajo allá, un trabajo aquí, otro trabajo allá, y nunca realmente tenía el tiempo suficiente necesario para estudiar la palabra y poder llevar un mensaje con aliento, con vida. Sin embargo, hoy, y repito, respeto, esta es una decisión personal, no es lo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña, repito, que el sacerdote debe ser separado. El sacerdote debe tener una sola línea, un solo enfoque, y es servir en el templo. No solamente el sacerdote, sino sus hijos. Hoy, lastimosamente, vemos el modelo pastoral de tantos hombres de Dios, en el que sus hijos están totalmente apartados, no solamente del ministerio desde el punto de vista familiar, sino apartados incluso de la palabra, apartados, totalmente separados del propósito del llamamiento. Y uno se pregunta, ¿cómo es que estos niños que crecieron en el evangelio, que desde la cuna, en el caso de mis hijos, nacieron en el evangelio, aún en el vientre de su madre ellos ya recibían la palabra? Y para la gloria de mi Padre eterno, hoy mis 3 hijos sirven al Señor. Y no es una tarea fácil, por supuesto que no lo es. Sé el dolor y la angustia de muchos pastores con sus hijos, apartados no solamente del ministerio, apartados del propósito, del llamamiento al ministerio familiar pastoral, sino que también sé y conozco del sufrimiento de muchos pastores, el que sus hijos no solamente se apartan, sino que además están en situaciones lamentables, en tantas adversidades de drogadicción o cualquier otra circunstancia del mundo. Y es muy importante
Y perdóneme que tome este mensaje de esta manera, lo que el Señor pone en mi corazón, porque necesitamos ajustarnos en el capítulo 29. Y en el capítulo 29 nos habla de la familia pastoral, esa familia que representa al Mesías, esa familia que representa a la iglesia. Y repito, no es una tarea fácil, porque nuestros hijos allí afuera, en el mundo, allí afuera en la contaminación, en sus trabajos, en sus escuelas, en sus universidades, tantos movimientos, tantas religiones, tanta secta, tanta doctrina, tantas cosas. Por eso la importancia de nuestro tiempo de Shabbat, por eso la importancia de nuestro tiempo del devocional familiar. Si hay algo que nosotros insistimos e insistimos e insistimos hasta el punto de llegar posiblemente a incomodar a nuestros hermanos, es decirles: varones, esposos, sacerdotes de hogar, mujeres, ayuda idónea, mujeres de familia, es tan importante y extraordinario que tomemos a nuestros hijos y los establezcamos en el tiempo del estudio bíblico devocional. He recibido por testimonio, para la gloria de mi Padre Eterno, como este mensaje que estamos compartiendo justamente hoy lo están haciendo algunas familias, papá, mamá, hijos en casa. Toman su televisor, su tablet y se sientan a ver el video y a desarrollar las tareas y hacer el estudio. Les garantizo que esa semilla que están sembrando será una semilla de total bendición en sus hogares. Así que, mis amados hermanos, pues el tiempo se nos ha terminado. Yo les dejo, por favor, por tarea, les pido de manera especial a mis estudiantes, a mis amigos de estudio bíblico devocional, tomen el capítulo 29 a título personal, léalo, por favor, estúdielo, evalúelo a la luz de la palabra y veremos cuán importante es el trabajo y la labor del pastor. No del pastor, repito, que ordenan hoy a los 15 días y se les entregan credenciales y los envían sin ni siquiera conocer la palabra. Estoy hablando del compromiso y el llamamiento de servir a nuestro amado Padre Eterno. Mis amados, bendiciones, el tiempo se nos ha pasado. Shabbat Shalom. Gracias por compartir el video, gracias por sus mensajes, gracias por estar en este tiempo. Bendiciones, la siguiente semana nos vemos nuevamente.